Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 822 para acabar de estudiar el capítulo 4 del libro de Juan. Como siempre le damos la palabra a Francisco. El tema de ayer lo acabamos estudiando el versículo 26, en el que nos dice que Jesús le aclaró a la samaritana que él era el Mesías. En el versículo 27 podemos ver cómo se describe la sorpresa de los discípulos. Dice así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los judíos consideraban como algo sumamente indigno que un hombre investido con la dignidad de un rabino conversara con una mujer, y menos siendo ella samaritana. Una obra literaria antigua aconsejaba que nadie converse con una mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa. En la misma se amonesta a los hombres: no converséis demasiado con las mujeres. A pesar de la sorpresa que los discípulos se llevaron, no fueron capaces de pedirle explicaciones a Jesús, sobre todo porque siempre que lo habían hecho, habían salido mal parados, demostrando su ignorancia. Bien, pues la samaritana estaba desesperada por comunicar a sus vecinos lo que había descubierto, ver en personas al Mesías. Tantas ganas tenía de transmitir el mensaje que se marchó sin llevarse el cántaro que había llevado para volverlo lleno a la casa. Dice el versículo 29: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Indudablemente razonaba que si Jesús conocía los profundos y tenebrosos secretos de su vida, ninguna cosa podía ocultarse a él. Veamos en el versículo 30 la reacción del pueblo. Dice así: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Al mismo tiempo del pasaje de la samaritana y del pueblo que fue a averiguar si era cierto el mensaje de la mujer, sus discípulos, pensando en las cosas materiales, insistieron a Jesús que debía comer. Pero Jesús estaba en otra órbita que la de sus discípulos. Él estaba pensando en la conversión de la samaritana y la de todos sus conocidos que habían ido a verle. Esto lo podemos ver en los versículos 31 al 38. Volviendo al momento en que llegaron los samaritanos, vamos a leer el versículo 30, que dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Este fue el primer grupo de conversos. En el transcurso de los 2 días siguientes hubo una segunda cosecha. Mientras cumplían su misión, los 70 visitaron muchos de los pueblos de Samaria y recibieron un cordial recepción. Después de la resurrección todavía hubo otra cosecha. Cuando una persona tiene la completa convicción de la fe de Jesús, puede transformar a muchas personas y llevarlas a Cristo, que es lo que hizo la mujer samaritana a pesar de su desastroso pasado. En el versículo 42 podemos ver el gozo de los samaritanos conversos. Dice así: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La presteza de estos samaritanos para aceptar la evidencia de que Jesús era el profeta de quien habló Moisés contrasta muchísimo con la incertidumbre con que los judíos lo recibieron. Estuvieron 2 días en Samaria y luego marcharon a Galilea. En esta ocasión ya lo recibieron de forma diferente a cuando anteriormente lo habían tratado. El motivo fue que hasta allí había llegado la noticia de todos los milagros que Jesús estaba haciendo. A continuación marchó a Caná, que es donde Jesús convirtió el agua en vino. Pues fue allí donde se le presentó un oficial del rey
que había estado escuchando todo lo que Jesús estaba haciendo y acude en su ayuda para que sane a su hijo que estaba muriendo. Francisco nos va a leer el versículo 47 que nos indica el proceder de este funcionario del rey. Pues dice el versículo 47: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. La rapidez con que se divulgó la noticia de que Jesús había vuelto a Galilea testifica la popularidad que ya tenía. Según Cristo, este oficial todavía no había demostrado la fe necesaria para llevar a cabo la sanación, por lo que le dice a este oficial: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El Padre estaba dispuesto a aceptar a Jesús como el Mesías, siempre que accediera a su pedido, pensando que Jesús estaría más dispuesto a condescender a fin de ganar a un oficial como seguidor suyo, o sea, como agradecimiento. Pero Jesús detectó la falta de sinceridad por el modo de hablar y el comportamiento del oficial, y comprendió que su fe era imperfecta. En realidad tenía algo de fe, pero una fe como la suya está lejos de ser perfecta, y Jesús siempre requería una fe completa e incondicional antes de que pudiera actuar el poder divino. Jesús demoró la respuesta al pedido del funcionario porque éste no estaba listo para recibir lo que había venido a pedir. Jesús no le contestó ni sí ni no, y el Padre comprendió que su pedido no había sido concedido ni negado. Dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El Padre comprendió que Jesús le leía el corazón, sintió que su única esperanza de que se salvara a su hijo estaba en que su fe fuera implícita e incondicional, y sin vacilaciones renunció a su orgullo descreído y falso. Ya en el versículo 50 podemos ver la reacción de Jesús ante la humildad de este padre. Dice así: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aunque su intención había sido ver antes de creer, aceptó la palabra de Jesús, procedió por fe, y como resultado la paz y el gozo llenaron su corazón. No obstante, cuando llegó el padre al hogar, preguntó por su hijo. Le dijeron que ya estaba bien, pero insistió a que le dijesen a qué hora había sido sanado, y entonces se la dijeron, y éste comprobó que coincidía con la hora que Jesús le había dicho que su hijo estaba sanado. Bueno, pues acabado el estudio de este capítulo 4, mañana continuamos estudiando con el tema 823. Bendiciones y hasta mañana.